Bien, cultura organizacional y valores éticos. Objetivos. Conocer el concepto de cultura organizacional, conocer los tipos de cultura organizacional, distinguir los principios éticos individuales y conocer el liderazgo basado en los valores. ¿Qué es la cultura organizacional? La cultura es el conjunto de valores, normas, creencias orientadas y entendimientos que sirven de guía y que comparten los miembros de una organización y se enseñan a los nuevos miembros como la manera correcta de pensar, sentir y comportarse. Representa la parte no escrita de los sentimientos de la organización. Todos participan en la cultura, pero esta por lo general pasa inadvertida. Los gerentes se enfrentan cara a cara al poder de la cultura solo cuando tratan de implementar nuevas estrategias o programas que van contra las normas y los valores culturales básicos. La cultura organizacional existe en dos niveles, como se muestra en la siguiente figura. En la superficie son visibles los artefactos y las conductas observables, esto es decir, la manera de vestir y actuar de las personas, el tipo de sistema de control y de estructura de poder que utiliza la empresa y los símbolos, las historias y las ceremonias que comparten los miembros de la organización. Sin embargo, los elementos visibles de la cultura reflejan los valores más profundos en la mente de los integrantes de la empresa. Esos valores supuestos, creencias y procesos de pensamiento implícitos operan inconscientemente para definir la verdadera cultura. Aquí se muestra la imagen, cuáles son los símbolos ceremonias que están en la punta del iceberg y en la parte de abajo son los valores subyacentes, supuestos, creencias y actitudes, sentimientos e implícitos. ¿Cuál es el propósito de la cultura? La cultura proporciona a las personas un sentido de identidad organizacional y genera en ellas un compromiso con las creencias y los valores que son más grandes que ellas mismas, aun cuando las ideas que se convierten en parte de una cultura pueden provenir de cualquier parte dentro de la organización. La cultura de una organización se inicia con un fundador o un primer líder que articulan e implementan ideas y valores particulares como una visión, una filosofía o una estrategia de negocios. Cuando esas ideas y valores conducen al éxito, se institucionalizan y surge una cultura organizacional que refleja la visión y la estrategia del fundador o del líder. Las culturas sirven en dos funciones críticas dentro de una organización. Integran a los miembros de manera que sepan cómo relacionarse unos con otros y ayudar a la organización a adaptarse al entorno externo. La integración interna significa que los miembros desarrollan una identidad colectiva y saben cómo trabajar juntos con eficacia. La cultura es la que guía las relaciones de trabajo cotidianas y determina la forma en que las personas se comunican dentro de la organización, qué comportamiento es aceptable y cuál no, y cómo se debe asignar el poder y la posición. La adaptación externa se refiere a la forma como la organización alcanza sus metas y trata a las personas ajenas a la empresa. La cultura ayuda a guiar actividades cotidianas de los trabajadores, con el fin de que cumplan con ciertas metas. Puede ayudar a las organizaciones a responder con rapidez a las necesidades del cliente o a las medidas de un competidor. ¿Cuál es la interpretación de la cultura? Para identificar e interpretar la cultura se requiere que las personas hagan inferencias basadas en artefactos observables. Los artefactos se pueden estudiar, pero es difícil descifrarlos con precisión. Una ceremonia de entrega de premios en una empresa puede tener un significado diferente del que tiene en otra. Para comprender qué sucede en realidad en una organización se requiere un trabajo prácticamente minucioso y que quizás requiera cierta experiencia como un interno. Aquí la cultura organizacional se divide en lo que son ritos y ceremonias, historia y mitos, relaciones de poder, estructura de la organización y lo que son los respectivos símbolos. Estos son los aspectos observables dentro de la cultura organizacional. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero son los ritos y ceremonias. Aquí los valores culturales se pueden identificar en los ritos y ceremonias. Las actividades elaboradas y planeadas que constituyen un evento especial y que a menudo se llevan a cabo en beneficio de un auditorio. Aquí los gerentes celebran ritos y ceremonias para proporcionar ejemplos drásticos de lo que es el valor de una empresa. Esas son ocasionadas especiales que refuerzan valores específicos, crean un vínculo entre las personas para compartir una comprensión importante y ungen a los héroes y heroínas celebrando que simbolizan importantes creencias y actividades. Dentro de estos ritos tenemos lo que es la iniciación, la degradación, el mejoramiento y parte de lo que es la integración.
¿Qué son las historias y mitos? Las historias son narraciones basadas en acontecimientos reales que con frecuencia se comparten entre los empleados y que cuentan a los nuevos trabajadores para informarlos acerca de una organización. Muchas historias son acerca de héroes de la empresa que sirven como modelos e ideales para cumplir con las normas y los valores de la firma. Se considera que algunas historias son leyendas debido a que los acontecimientos son históricos y tal vez se embellecen con detalles ficticios. Otras historias son mitos, que son congruentes con los valores y las creencias de la organización, pero que no están respaldados por hechos. Las historias mantienen con vida los principales valores de la organización y proporcionan una comprensión compartida entre los distintos empleados. Aquí un mito, por ejemplo, es: se necesita una gran idea para empezar una gran empresa. ¿Qué son los símbolos? Los símbolos son otra herramienta para interpretar la cultura. Es el símbolo, es decir, es algo que representa a otra cosa. En cierto sentido, las ceremonias, las historias y los ritos son todos juntos en unión, son símbolos, debido a que representan valores más profundos. Otro símbolo es un artefacto físico propio de la organización. Los símbolos físicos son poderosos porque enfocan la atención de un aspecto específico. Aquí tengo otra definición: que permiten la identificación de la organización, la transmisión de mensajes determinados al público, a comunicar, por ejemplo, los logotipos, los emblemas, los eslogan e himnos. Existen unos símbolos de tipo espacial, donde se determina el diseño de espacios físicos, entre los que también se estipulan los mobiliarios, la dotación y la configuración del entorno de la propia organización. Las estructuras organizacionales. Es fundamental que toda empresa cuente con una estructura organizacional que defina las características de cómo se organiza el trabajo en la misma y establezcan la autoridad, la jerarquía, la cadena de mando, organigramas y departamentalización. Además, es importante que la estructura organizacional esté de acuerdo a todas las actividades o tareas que pretenden realizar una correcta estructura. Le permiten instaurar a los departamentos y sus funciones con el fin de producir siguiendo un orden y un adecuado control para alcanzar las metas y objetivos. Dentro de estos tipos de estructura organizacional tenemos lo que es la funcional, que es una organización donde los miembros del equipo trabajan para un departamento; la mixta o matricial, que es una organización híbrida donde los individuos informan a un gerente de proyecto y a un gerente funcional; y por supuesto tenemos la divisional. La organización está estructurada de acuerdo a las divisiones, pero no a los departamentos. ¿Qué son las relaciones de poder? Analizar las relaciones de poder significa descifrar quién ejerce su influencia o manipula o tiene la capacidad de hacerlo. ¿Qué personas y departamentos son los tenedores clave del poder en la organización? En algunas empresas, el personal de finanzas tiene bastante poder, mientras que en otras son los ingenieros y los propios diseñadores. Otro aspecto es considerar si las relaciones de poder son formales o son informales. Por ejemplo, si las personas tienen el poder basándose principalmente en su posición en la jerarquía o en otros factores, como su experiencia y conocimientos o su carácter admirable. La estructura de las relaciones de poder. En la mayoría de las sociedades, la estructura del poder tiene tres niveles: la pirámide del poder, mandos medios del poder y ciudadanos que no participan en la estructura del poder. La pirámide del poder está integrada por aquellas personas que toman decisiones sin estar sometidas a un poder superior. Los mandos del poder, mandos medios, son compuestos por una pluralidad de individuos con un poder limitado. Y los ciudadanos que no participan en la estructura del poder tienen una escasez de capacidad de decisión política para presionar sobre quienes toman las propias decisiones. ¿Qué es un sistema de control? El último elemento se relaciona con los sistemas de control o el funcionamiento interno, de la manera en que la organización controla a las personas y las propias operaciones. Esto incluye estudiar cosas tales como la forma como se administra la información, si los gerentes aplican un control del comportamiento o de los resultados relacionados con las actividades de los empleados, los sistemas de control de calidad, los métodos de control, control financiero, los sistemas de recompensa y cómo se toman las propias decisiones. Aquí tengo otra definición, que es el conjunto de acciones, funciones, medios y responsables que se garanticen mediante una interacción, conocer la situación de un aspecto o función de la organización en un momento determinado y tomar decisiones para reaccionar ante ella.
¿Cómo es el diseño y cultura de la organización? Aquí los gerentes quieren una cultura corporativa que refuerce la estrategia y el diseño estructural que necesita la organización para ser efectiva dentro de su propio entorno. Ejemplo, si el entorno externo requiere flexibilidad y capacidad de respuesta, como es el caso del entorno para las empresas basadas en Internet como Twitter, Netflix, Facebook o Flickr, la cultura debe fomentar la adaptabilidad, la relación correcta entre los valores culturales, la estrategia y la estructura organizacionales y el entorno pueden mejorar el desempeño propio de la organización. Aquí las culturas se pueden evaluar en una amplia gama de dimensiones, como el grado de colaboración frente al aislamiento entre las personas y los departamentos, la importancia del control y dónde está concentrado, o si la orientación en el tiempo de la organización es a corto o a largo plazo. Aquí nos enfocamos en dos dimensiones específicas. El grado actual en el entorno competitivo requiere flexibilidad o estabilidad y por supuesto el grado al cual el enfoque estratégico y la fortaleza de la organización son internos o externos. Aquí muestro un pequeño gráfico que nos dice cómo es la apertura, el foco y el encantamiento. ¿Qué es una cultura adaptable? La cultura adaptable se caracteriza por el enfoque estratégico en el entorno externo, mediante la flexibilidad y el cambio para satisfacer las necesidades del cliente. La cultura fomenta los valores del espíritu emprendedor, las normas y creencias que apoyan la capacidad de la organización, para detectar, interpretar y traducir las señales del entorno en nuevas respuestas de comportamiento. Aquí, sin embargo, este tipo de empresas no reacciona con rapidez a los cambios del entorno, más bien crea el cambio en forma activa conforme va dándose la situación. Aquí la innovación, la creatividad y la aceptación del riesgo se valoran y se recompensan. Un buen ejemplo de la cultura adaptable es Google, una empresa cuyos valores promueven la iniciativa individual, la experimentación, la aceptación del riesgo y el espíritu emprendedor. La cultura de misión. Una organización interesada en servir a clientes específicos en el entorno externo, pero sin necesidad de un cambio rápido, es adecuada para una cultura de misión. La cultura de misión se caracteriza por un énfasis en una visión clara del propósito y en el logro de las metas, como crecimiento de ventas, rentabilidad o participación del mercado, para ayudar a lograr el propósito. Aquí los empleados en lo individual pueden ser responsables de un nivel específico de desempeño y, a cambio de eso, la organización promete recompensas específicas. Los gerentes modelan el comportamiento imaginándose y comunicando un estado futuro deseado para la organización. Debido a que el entorno es estable, pueden traducir la visión a metas mensurables y evaluar el desempeño de los empleados para poderlas cumplir. En algunos casos, la cultura de misión refleja un alto nivel de competitividad y la orientación a ganar utilidades. Un ejemplo es ser la mejor opción de nuestros clientes para que tengan acceso a productos duraderos, de uso personal y servicios financieros especializados acorde a sus necesidades, que nuestros accionistas logren la rentabilidad esperada y que nuestro capital humano en el desempeño de su trabajo encuentre las oportunidades de desarrollo profesional para su beneficio personal y familiar. Este es un ejemplo de lo que es una misión. La cultura de clan. La cultura de clan tiene un enfoque primordial en el interés y la participación de los miembros de la organización y en expectativas rápidamente cambiantes del entorno externo. Esta cultura se enfoca en satisfacer las necesidades de los empleados, como la ruta para lograr un alto desempeño, el interés y la participación crean un sentido de responsabilidad y propiedad, y por consiguiente, un mayor compromiso con la propia organización. En una cultura de clan, un valor importante es cuidar de los empleados y asegurarse de que tengan cualquier cosa que necesiten para ayudarlos a sentirse satisfechos y a la vez productivos. Aquí las empresas de las industrias de la moda y las empresas minoristas a menudo adoptan esta cultura debido a que liberan la creatividad de los empleados para responder a los gustos rápidamente cambiantes. Aquí tengo otra definición que hace acción a lo que es la tradición, la lealtad, el compromiso personal, la amplia sociabilidad y la autoadministración dan forma a las conductas de los propios empleados. Logra la unidad por medio de un proceso de socialización largo y profundo. La cultura burocrática. La cultura burocrática tiene un enfoque interno y una orientación congruente hacia un entorno estable.
Este tipo de cultura apoya un enfoque metódico para poder hacer negocios. Los símbolos, los héroes y las ceremonias refuerzan los valores de cooperación, tradición y de seguir políticas y prácticas establecidas como formas para alcanzar las metas. El nivel de participación personal es un poco más bajo en esta cultura, pero lo supera un alto nivel de congruencia, conformismo y colaboración entre los miembros. Esta clase de organización tiene éxito por ser altamente integrada y eficiente. Aquí las reglas formales y procedimientos de operación estándar regulan la conducta de los empleados y la coordinación se logra por medio de las relaciones jerárquicas de la propia dependencia. Estos intereses a largo plazo vienen siendo la previsión, la eficacia, la eficiencia y la estabilidad. ¿Qué es la fortaleza de cultura y las subculturas organizacionales? La fortaleza de la cultura se refiere al grado de acuerdo entre los miembros de una organización acerca de la importancia de los valores específicos. Si extiende un amplio consenso acerca de la importancia de estos valores, la cultura es cohesiva y fuerte. Si existe muy poco acuerdo, la cultura propia se va a debilitar. Una cultura sólida a menudo está asociada con el uso frecuente de ceremonias, símbolos e historias, como describimos anteriormente. Y los gerentes alinean las estructuras y los procesos para respaldar los valores culturales. Estos elementos incrementan el compromiso del empleado con los valores y la estrategia propia de la empresa. Sin embargo, la cultura no siempre es uniforme en toda la organización, en particular en las empresas que son grandes. ¿Qué son las subculturas? Estas se desarrollan para reflejar cuáles son los problemas, las metas y experiencias comunes que comparten los miembros de un equipo, de un departamento o de otra unidad. Una oficina, una sucursal o una unidad están físicamente separadas de las principales operaciones de la empresa. Pueden adoptar una subcultura distintiva. Por ejemplo, aun cuando la cultura dominante de una organización puede ser de misión, varios departamentos también pueden reflejar características de las culturas adaptable de clan o burocrática. El departamento de manufactura de una organización grande puede prosperar en un entorno que hace hincapié en el orden, la eficiencia y la obediencia de las reglas, mientras que el departamento de investigación y desarrollo se puede caracterizar por el empowerment de los empleados, la flexibilidad y el enfoque que tiene el cliente. Aquí tenemos unas características que es el departamento, que son departamentos y divisiones dentro de la organización, tienen sus propias subculturas, que es la subcultura ocupacional, basada en áreas geográficas y creadas por gerentes. Culturas positivas son creadas por gerentes que reconocen las fechas personales importantes como cumpleaños y aniversarios de empleo, celebrar en público los logros personales, organizan días de campo y fiestas, escuchan a sus empleados y reconocen el esfuerzo que invierten en su propio trabajo. Aquí en una subcultura organizacional, como ejemplo, puedo hacer mención de lo que antes era la antigua empresa de Nextel. Ahí esta empresa lo que hacía era de que captaba mucho al empleado. Lo tenía de cierta manera bajo su rigor, pero lo premiaba con ciertas actividades culturales. Lo llevaba a ciertos recintos, lo llevaba a distintas actividades a realizar al aire libre e incluso con su propia familia, ¿no? ¿Esto para qué? Para lograr pertenencia a la propia empresa, ¿no? Las fuentes de los principios éticos individuales. Aquí la ética hace referencia al código de principios y valores morales que regulan las conductas de una persona o de un grupo respecto a lo que es correcto o que es incorrecto. Los valores éticos establecen estándares de lo que es bueno o lo que es malo en el comportamiento y en la toma propia de decisiones. Los valores éticos son personales y únicos de cada individuo, aun cuando en cualquier grupo, la organización o sociedades determinados hay muchas áreas de consenso acerca de lo que constituye un comportamiento ético. ¿Cómo es el modelo de comportamiento individual? Tiene una parte de historia, su sociedad, su entorno local, lo que es la ética y las acciones individuales. Tenemos lo que es la ética gerencial. Aquí, por ejemplo, muchas noticias de hoy en día están relacionadas con personas y corporaciones que violan la propia ley. Pero es importante recordar que las decisiones éticas van mucho más allá de las conductas reguladas por la ley. El Estado de Derecho se origina en una serie de principios y reglamentos codificados, aceptados en la propia sociedad y cuyo cumplimiento se puede exigir ante los tribunales. Hay distintas formas
de hacer Estado de Derecho. La ética gerencial consiste en los principios que guían las decisiones y el comportamiento de los gerentes, en los que concierne a si está en lo cierto o si están equivocados. Aquí la ética gerencial se ocupa de lo que es lo bueno, lo que es lo malo, en lo bueno sobre los principios morales y valores, lo que crea una obligación, y en lo malo lo que es el deber moral. ¿Qué es el liderazgo basado en los valores? El sistema de valores implícito de una organización no se puede administrar de forma tradicional. Por ejemplo, el hecho de dar una orden autoritaria tiene muy poco o ningún impacto sobre el sistema de valores de una organización. Los valores organizacionales se desarrollan y se refuerzan principalmente por medio de un liderazgo basado en lo que son los valores, una relación entre el líder y sus seguidores que se basa en valores compartidos e interiorizados que el líder aconseja y actúa. Aquí hay que crear una empatía entre el líder y lo que son los propios colaboradores. Los empleados aprenden de las conductas de las personas a quienes admiran y las toman como modelo. En muchos casos, los empleados escogen a sus gerentes de manera que los líderes que se basan en valores sirven como modelos dentro de un propio rol ético. Conclusiones de este trabajo. La cultura organizacional revela los estilos de liderazgo de aquellos que lideran la organización. También demuestra que la cultura influencia el tipo de liderazgo y viceversa. Por ejemplo, una organización con una cultura de menos competencia y de mayor colaboración en lograr los objetivos revela que los líderes gerentes están más orientados a la participación o tienen un estilo de liderazgo participativo. Por otro lado, los líderes transnacionales tenderán a crear una cultura organizacional de premio y castigo, con un enfoque en la jerarquía, separándolos a los líderes de los subordinados. Aquí la conclusión es que el liderazgo y la cultura organizacional influencian entre sí. Muchas gracias.